Quisiera que abramos nuestras Biblias en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Es interesante cómo la sociedad va tratando de, o se va diversificando de diferentes maneras para cumplir los propósitos del que está siendo el príncipe de la potestad o el príncipe de este mundo en este momento, que es el diablo, y cómo va utilizando la sociedad para recrear y que haya condiciones muy favorables para pecar y sea difícil vivir en santidad ante una sociedad corrupta más allá del país, más allá del color político, porque a veces pensamos que Argentina es un país corrupto y realmente en todos los países hay corrupción, en algunos más, en otros menos, en algunos hasta institucionalizada, con formatos que parecen legales, pero sin embargo encubren el verdadero propósito. Pero a la vez esa sociedad va teniendo principios y va teniendo conductas morales y principios de vida que van influenciando en los creyentes, ¿no? Van tratando de meterse aún adentro de la iglesia, primero en nuestras vidas, y por supuesto que si entra en la vida de los creyentes, va entrando en la vida congregacional y en la vida de la iglesia. Entonces realmente tenemos que pensar si cuántos creyentes verdaderamente están comprometidos con el Señor. Y por ese mismo pensamiento pensar si nosotros mismos estamos comprometidos con el Señor. Claro que nosotros tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. No digo que sea ninguno de ustedes así, lo digo por mí y por el ser humano en general. Y generalmente hacemos una evaluación bastante subjetiva de nuestras vidas, ¿no? Aun cuando vamos a mirarnos a nosotros, somos bastante más complacientes con nuestros hechos, con nuestra vida, que lo que somos con otras personas, ¿no? El mismo hecho o la misma acción hecho por otra persona hacia nosotros, lo condenamos o nos parece mucho más condenable o reprobable que si lo hacemos nosotros, que seguramente tendremos algún justificativo, reconoceremos que está mal, pero siempre hay algún justificativo que intenta en nuestra cabeza avalar por qué lo hemos hecho a pesar de que esté mal. El verdadero compromiso con el Señor, podemos pensar que produce bendición a cada persona que está a nuestro lado. El verdadero compromiso de parte nuestra con el Señor, como creyentes, como cristianos, produce bendición a cada persona que está a nuestro lado. Entonces, tendríamos que pensar, vamos hablando de compromiso y nosotros entendemos, claro, esa palabra, pero ¿qué significa para el Señor estar comprometido? Porque a lo mejor por ahí nosotros pensamos, sí, yo estoy comprometido con el Señor, mi vida está bajo su dominio, bajo su soberanía, mi corazón es para con Él, y no dudo que sea así, si ustedes lo dicen, pero ¿cómo vive un cristiano verdadero que está comprometido con el Señor? ¿Cómo vive un cristiano con verdadero compromiso con el Señor? Y cuando nosotros vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a encontrar acá al apóstol Pablo resaltando algunas condiciones y algunas características de esta iglesia de Tesalónica, una iglesia modelo, una iglesia preciosa, una iglesia que el apóstol Pablo llegó a decir, no nos hace falta predicar en la zona de influencia y aún más allá de donde ustedes están, porque ustedes lo han hecho. Y dice que toda Macedonia, prácticamente toda Grecia, todo el mundo moderno que estaba en la zona de Tesalónica, había escuchado la palabra de Dios por medio de los tesalonicenses. Entonces era una iglesia muy activa, muy preciosa, muy comprometida. Y el apóstol Pablo va a mencionar algunas de esas cosas acá, pero también va a mencionar el accionar propio, el accionar de Pablo y de los demás apóstoles que han estado por Tesalónica, de los demás siervos del Señor, mostrando y diciendo cómo es que se habían comportado y cómo habían actuado y qué había producido eso en la vida de los tesalonicenses. Así que vamos a leer el capítulo 2, vamos a hacerlo en algunas etapas. Primero vamos a leer los primeros 9 versículos y luego vamos a avanzar. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos,
de que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es testigo, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta acá por ahora. En primer lugar, nosotros, pensando en cómo vive un cristiano que tiene un verdadero compromiso con el Señor, podemos pensar que en tres cosas. Un cristiano que tiene un verdadero compromiso con el Señor, en primer lugar, soporta la realidad. En segundo lugar, sostiene la relación. Y en tercer lugar, se somete a la resultante, a lo que Dios va a dar como resultado. Cuando pensamos en soportar la realidad, nos fijamos acá en el apóstol Pablo y se pone él como modelo. Y fíjense cómo en el versículo 2 y en el versículo 9 va a mencionar él las cosas que tuvo que pasar para poder predicar acá el Evangelio. Dice, versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Menciona dos cosas acá. ¿De qué manera, en qué momento estaba sirviendo al Señor el apóstol Pablo? Bueno, no eran las mejores condiciones. Antes de llegar a Tesalónica, en primer lugar, dice que sufrió ultraje. Hemos padecido y sido ultrajados en Filipo. La palabra ultrajar acá significa que es ejercer violencia, significa abusar de una persona. No necesariamente estamos hablando de un abuso sexual, en este caso no es eso, sino de una violencia física sobre la persona, un abuso sobre la persona, sobre algo que no se puede hacer en esa persona. Y acaba diciendo, nosotros hemos sido ultrajados en Filipo. Pero no solo eso, que dice también que hemos anunciado el Evangelio en medio de gran oposición. No era un ambiente donde ellos eran bien recibidos, donde llegaban y estaban todos deseando escucharlos. Era un ambiente donde había violencia física, donde había abuso sobre el apóstol Pablo y también había gran oposición. Y ellos en el versículo 9 también van a decir cómo por voluntad propia se comportaron. Y dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Claro, ellos lo hacían con gozo de poder trabajar y de no ser carga ni siquiera económica de los tesalonicenses acá, pero menciona dos palabras, trabajo y fatiga. ¿Cómo con trabajo y fatiga? Este trabajo no es un trabajo sencillo, es un trabajo esforzado, porque él estaba teniendo que trabajar con sus manos para sostenerse, lo cual le producía fatiga, y también predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios. Entonces, la realidad en medio de la cual el apóstol Pablo estaba llegando acá a los tesalonicenses era que había sufrido ultraje, violencia física, había una gran oposición y también que estaba teniendo que ejercer mucho trabajo, por lo cual estaba fatigado, cansado. No era que él estaba descansando todo el día estudiando la palabra y llegaba el momento de enseñar y ahí iba con todas las pilas, como decimos a veces. Iba cansado, como sucede con muchos de nosotros que trabajamos, ¿no es cierto?
estás trabajando 8 horas, 10 horas, las horas que te toque trabajar, y luego hay que estudiar, y luego hay que enseñar, y luego hay que participar de las reuniones y hacerlo con gozo, a veces fatigados, a veces cansados. En este caso el apóstol Pablo era mucho más que eso. Entonces, ¿cómo vive un cristiano con verdadero compromiso con el Señor? En primer lugar, soporta la realidad. Pero en segundo lugar, sostiene la relación. Y fíjense la cantidad de cosas que menciona que el apóstol Pablo hizo para sostener la relación que tenía con los tesalonicenses. Versículo 2 dice, pues habiendo antes sido ultrajados, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. ¿Qué es lo primero que tiene? Denuedo, ahínco, esfuerzo, ganas. Lo hacían con denuedo, no lo hacían solo para cumplir, lo hacían con esfuerzo, con ganas, poniendo todo de su parte para que eso se pueda llevar adelante. Pero no solo dice que lo hacía con denuedo, sino que no usaba de palabras lisonjeras, o sea, no les decían, no buscaba la aprobación, porque uno a veces puede decir las cosas que la congregación quiere escuchar, que los hermanos quieren escuchar, las cosas que son políticamente correctas de decir, entonces uno puede tirar flores, ¿no? Y claro, recibe aplausos y está todo bien, qué lindo, lo que me dice el hermano, pero a veces no necesariamente es lo que Dios, está bien que hagamos eso, que animemos y reconozcamos a los hermanos, pero a veces no son esas las palabras que hay que decir, a veces hay que reconvenir. Y acá el apóstol Pablo dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No usaron de palabras lisonjeras, hablaron de la realidad objetivamente, del consejo de Dios para los hermanos. Lo hicieron con denuedo, no usaron las palabras lisonjeras, pero tampoco dice acá en el versículo 5, ni encubrimos avaricia. No había un doble sentido. Había genuino amor a los hermanos. La avaricia no solo es a veces de dinero, porque lo vinculamos directamente al dinero y está bien, sino que a veces hay avaricia de poder. Ustedes saben que hay viejos dichos, ¿no es cierto? Que hay un viejo dicho que dice billetera mata galán y sillón mata billetera. Quiere decir esto que el que tiene poder, o sea, que el ser humano busca mayormente el poder, luego el dinero, ¿no? Y luego ser buen mozo. Así que la avaricia a veces no es solamente del dinero, sino del poder, de nuestra cuota de poder en el ámbito en el que estamos. Y acá dice el apóstol Pablo, yo no encubrí avaricia, yo vengo a hacer el trabajo del Señor, yo vengo a dar el consejo del Señor, yo vengo a hacer de bendición a los hermanos, tenga que decir cosas lindas o tenga que reconvenirlos, porque no busco que me aplaudan, porque no busco ser exaltado, no busco tener un ámbito de poder, busco servir al Señor. Entonces no estoy encubriendo avaricia. Pero también el versículo 6 aún lo aclara más y dice, ni buscamos gloria de los hombres. La gloria, y luego vamos a ver en el próximo punto que la aprobación y la gloria que el apóstol Pablo buscaba era la gloria del Señor. Entonces, no buscaba, acá dice, ni buscamos gloria de los hombres, los aplausos de los hombres. Y dice luego versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y es interesante acá, ¿no? Porque, claro, primero va diciendo, no usamos de palabras lisonjeras, le decimos lo que tenemos que decir, el consejo de Dios completo, pero a la vez después dice cómo en el versículo 7. Y dice, fuimos tiernos. Dar el consejo de Dios, a veces si hay que haber una reconveniencia o hay que decir algo que va a apuntar a señalar algo en el hermano, no necesariamente tiene que ser agresivo, al contrario, dice, fuimos tiernos, el amor mostrado entre los hermanos. Y acá hay una doble posición, dice, como la nodriza, la que cuida a sus propios hijos, la que se encarga de velar por los hijos, cómo crecen, cómo cuidan, qué son las cosas mejores, qué es lo que necesitan. De esa manera, esa era la ternura con la que el apóstol Pablo trataba a sus hermanos, aun cuando no podía usar palabras lisonjeras, porque lo que tenía que decirles a lo mejor era duro. Pero más allá encima, dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, un afecto grande, que dice que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado
hacernos muy queridos, dispuestos a entregar su vida por los hermanos. Claro, por eso no los frenó ni el ultraje, ni la oposición, ni el trabajo, ni la fatiga. Porque el amor que ellos tenían, que se manifestaba en un trato como la nodriza, en un trato de ternura, pero en un trato sincero también, los movilizaba a tener ese grande afecto, ese afecto tan grande, que no les importaba su vida más que la de los hermanos. Qué importante, qué terrible esto, ¿no? Mi hermano me importa más. Si es necesario poner mi vida por ellos, yo estoy dispuesto a ponerla. Y de hecho el apóstol Pablo lo vivió así. Sufrió naufragios, sufrió encarcelamientos, murió decapitado. Luego de escribir la segunda epístola, la segunda carta de Timoteo, sabiendo que estaba por ser muerto, por ser sacrificado por el nombre del Señor. Y sin embargo, todo eso estuvo dispuesto y mostró que él estaba dispuesto a entregar su vida por amor al Señor, que en la práctica se manifiesta en el amor hacia los hermanos. Pero luego, versículo 9 y versículo 10, en ese sostener la relación, dice, porque os acordáis, hermanos, cómo trabajando, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes. Un comportamiento santo, justo e irreprensible. Santo, separado para Dios, justo, de acuerdo a los principios de Dios, no de acuerdo a mi justicia, porque acá está hablando de justo y está hablando delante de Dios, justo delante de Dios en el trato a los hermanos. E irreprensible, nadie tiene nada de qué acusarme en mi trato con los hermanos. ¿Por qué? Porque los trato con amor, porque los amo como una nodriza a sus niños, los trato con ternura, y también soy honesto en lo que les digo a ellos. Y luego versículo 11 dice, así como también, de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortábamos y consolábamos. ¿Cómo? Como un padre a sus hijos. Que también, otra vez más, lo moviliza el amor, lo moviliza el querer que anden bien. Y dice acá, los exhortábamos y los consolábamos. Exhortar es ponerse al lado para sostenerlo y caminar con él, no es retarlo. Es ponerse al lado para caminar, levantarlo y caminar con él. Y consolarlo casualmente habla de estar al lado. Hace algunos años atrás, un hermano perdió una nena, una hija de 2 años, y ya hacía varios años cuando él me lo contaba, y me decía que después de haberla perdido y de haberla sepultado, venían varios hermanos a querer consolarlo, ¿no? Entonces le hablaban de la soberanía de Dios, y que seguramente si eso había pasado era lo mejor, que había que confiar en el Señor, que había que poner, todas cosas que son verdad. Y él dice, pero yo no sentía consuelo en eso. Eran cosas que yo sabía, pero a mí me seguía doliendo la pérdida de mi hija, y él en ese momento lloraba y ya hacía muchos años que la había perdido, ¿no? Como si hubiera sido en ese momento que la había perdido. Y él cuenta, dice, quien verdaderamente me consoló fue el anciano, es de Córdoba el hombre, el anciano de mi iglesia que vino, y yo esperaba el sermón, yo esperaba a ver qué me dice, a ver cómo me va a animar. Vino, tomó mate conmigo, oró y se fue. Al otro día vino, tomó mate conmigo, oró y se fue. Y así varios días, hasta que entendí que él venía a acompañarme, que él venía a estar junto a mí en el dolor, no a decirme cosas que ya sabía, o que si yo necesitaba escuchar le iba a preguntar, sino venía a condolerse conmigo, a ponerse al lado y a llorar juntos, a estar conmigo. El consuelo verdadero es donde uno muestra que está a disposición. No te voy a explicar tu dolor, porque es tu dolor. Y a lo mejor hay dolores más grandes, pero el dolor que más duele es el dolor de uno, porque es el que le toca a uno. Hay dolores más grandes, siempre puede haber algo peor, pero el dolor que te toca duele, ¿no es cierto? Y el verdadero consuelo es el que se pone al lado para mostrarte amor y decir, estoy acá. Y avanzamos porque ya se nos ha ido el tiempo. Versículo 12 dice, ¿cómo encargamos el encargar el andar digno de parte de Dios? Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. El resumen de la exhortación, les encargamos que anden como es digno de Dios,
como es digno de a quien pertenecen, de a quien que los salvó. Pero terminando, no solo un verdadero cristiano soporta la realidad y sostiene la relación, sino que también se somete a la resultante. Y la resultante verdadera es la que Dios produce y la que Dios aprueba. Versículo 4, tenemos dos cosas, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. La resultante, en primer lugar, es aprobado por Dios, es ser aprobado por Dios. ¿Qué es lo que yo busco como resultado? Busco la gran obra, busco que haya muchos convertidos, busco la iglesia llena, busco mi familia contenta. Yo busco ser aprobado por Dios. Porque nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio, pero no somos los encargados de salvar a las personas. La salvación es de Dios. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la predicación del Evangelio, mi compromiso es predicar el Evangelio. Yo voy a ser aprobado o no por Dios si yo predico el Evangelio, no por si las personas se salvan. La salvación es de Dios. Claro que tengo que hacerlo bien, claro que tengo que hacerlo de una manera comprensible. Yo voy a ser aprobado por Dios cuando estoy dispuesto a no a estar solo presente, sino a mostrar amor a mis hermanos. Aprobado por Dios. Pero también dice allí, de agradar al que prueba los corazones. No es solamente una aprobación de los hechos y de las acciones, es una aprobación de la motivación que hay en nuestro corazón. Dios mira y la resultante va a ser que nos aprueba o no, de acuerdo a nuestros hechos, a nuestras acciones, pero también de acuerdo a la motivación. ¿Qué movilizó esa acción? ¿Qué me llevó a mí a ayudar al hermano? ¿Qué me lleva a mí a hacer esto? Entonces, agradar al que prueba no solo las acciones, sino mi corazón desnudo ante Dios. Cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, creo, no sé si fue el Papa Julio II o Julio III, creo que fue el Papa Julio II, y los obispos que estaban en ese lugar, mandaron a corregir la pintura. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel había pintado a todos los santos y todos los que estaban allí, bueno, representados, San Pedro y todos los que estaban desnudos, ¿no? Y claro, cuando fueron los obispos desnudos y con los detalles íntimos de las personas allí, mandaron a que se corrigiera eso y se tapara, ¿no? Y se le preguntó a Miguel Ángel por qué lo había hecho de esa manera, por qué había pintado así, si había sido una rebelión. Y él sencillamente dijo, porque estoy reproduciendo cosas del cielo y delante de Dios todos estamos desnudos, ¿no? Era una expresión artística que, bueno, hasta se puede comprender de que a lo mejor no sería del todo bueno tener allí ciertas cosas pintadas. Sin embargo, la lección era, delante de Dios estamos todos desnudos. No hay cosa que podamos esconder y lo sabemos, pero ¿cómo nos cuesta a veces comprender eso? A mí mismo, ¿cómo me cuesta? Que Dios no solo va a agradarse de mis acciones, sino que va a pesar mi corazón, ¿qué es lo que motiva la acción que hago? Pero luego en el versículo 13 y en el versículo 14 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La resultante es no solo ser aprobado por Dios y agradar al que prueba los corazones, sino la gratitud a Dios de parte del corazón. ¿Por qué? Porque habían recibido la palabra como de Dios, porque no estaban hablando según sus palabras, sino las palabras de Dios, y eso había producido en el corazón de los tesalonicenses que imitaban a las iglesias de Dios, imitaban a las iglesias que les habían precedido. Y el versículo 14 dice, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús de los que están en Judea. De las iglesias madres, de las iglesias que tenían más tiempo, habían sido imitadores, y por supuesto también de los cristianos. En realidad no está hablando institucionalmente, sino de la iglesia en su conjunto, del conjunto de cristianos y de su comportamiento. Entonces la resultante de soportar la realidad y de sostener la relación fue ser aprobado por Dios, agradar al que pesa los corazones, al que prueba los corazones, pero también una gratitud a Dios, donde demuestra el apóstol Pablo que él reconocía que la obra era de Dios. No hay una resultante que uno diga, qué bien la obra que hice.
la verdadera espiritualidad reconoce y glorifica el nombre de Dios. Dice, escucharon la palabra de Dios y ustedes han sido imitadores de las iglesias del Señor. No se pone el qué bien la obra que hice, sino qué bueno la obra que Dios hizo y que yo pude ser testigo y quizás haya sido una parte de eso. La conclusión sería que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos qué producimos en los demás. ¿Qué es lo que nosotros producimos en nuestros hermanos, en nuestros familiares? ¿Producimos bendición? ¿Somos de bendición para con ellos? Si realmente estamos comprometidos con el Señor, somos personas que vamos a producir bendición a cada persona que está a nuestro lado. Ojalá que realmente el Señor esté haciendo y haga esa obra en nosotros. Muy bien, muchas gracias. Que el Señor bendiga su palabra.